internacional humanitario es un conjunto de normas jurídicas que se hallan en los tratados internacionales que suscriben y ratifican los estados, o que surgen de la costumbre internacional, es decir, de aquellas actuaciones extensivas, uniformes y reiteradas que los estados consideran necesarias e históricamente vinculantes en la realización de las hostilidades militares durante el desarrollo de una guerra. Este derecho, en primer lugar, limita las condiciones de los combatientes y los medios para hacer guerra cuando es necesario, y en segundo lugar, prevenir y sancionar crímenes que atenten contra los derechos fundamentales de las personas que el Estado debe proteger y no hacen parte del conflicto armado, es decir, asegurar que los derechos de los civiles no sean violados. El derecho internacional humanitario busca humanizar y minimizar la guerra y las consecuencias de esta. Este derecho pone las reglas de juego, lo que se puede o no hacer en tiempos de guerra, ya sea interna o externa. Estas normas se encuentran tanto en tratados internacionales como en legislaciones internas. Teniendo todo esto en cuenta, en el presente video hablará de la violación al derecho internacional humanitario, enfocándose principalmente en el desplazamiento forzado, es decir, personas que por motivos de guerra se han visto forzados a desalojar sus hogares y trasladarse a otro lugar, donde la guerra no esté presente. El desplazamiento forzado es una severa violación de los derechos humanos, que viene acompañado de la violación de otros derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vivienda digna, la vida, la libertad y seguridad. Es un quebrantamiento al derecho internacional humanitario, el cual se aplica en los conflictos armados internos, ya que se considera como un crimen de guerra y de lesa humanidad. El conflicto armado en Colombia ha ocasionado el desplazamiento interno de su población. Los traslados forzados se convirtieron en una de las herramientas más usadas por los principales representantes del conflicto armado, con el objetivo de tener el poder absoluto sobre las tierras, los recursos, la población. Con lo anterior podemos deducir que actualmente las partes del conflicto, el Estado colombiano y los grupos participantes en el conflicto armado son violadores del derecho internacional humanitario, ya que según las cifras del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, Colombia en el 2013 seguía siendo el país con más desplazados internos en el mundo. Para 2012, el gobierno y la sociedad civil han estimado que entre el 4.9 y el 5.9 millones de colombianos fueron desplazados por las situaciones de violencia que se viven en todo el territorio nacional. En el caso de Colombia, para el derecho trabajado no se ha avanzado en la protección de este a través de los años. A pesar de los esfuerzos que Colombia ha venido realizando en materia de protección y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los datos reales sobre el conflicto armado y la situación del país, en términos generales, muestran que estas medidas no son suficientes. Según conclusiones del informe anual del CICR, el año pasado en Colombia hubo más de 750 presuntas violaciones graves del derecho internacional humanitario. Asimismo, vemos como del 2010 al 2011 se ve un aumento del desplazamiento forzado en un 52%. Y actualmente se registran hechos en los que se evidencia la falta de compromiso del Estado colombiano y la persistente violación a los derechos de las personas que no hacen parte del conflicto. Alrededor del 30 de septiembre del presente año se registró un segundo intento de desplazamiento forzoso para las comunidades de Bolívar, lo que provocó que unas 30 personas tomaran de forma pacífica las instalaciones de la Unidad de Atención a Víctimas del barrio Getsemaní en Cartagena. Abro comillas. El 9 de abril se firmaron los primeros compromisos con el distrito y luego, el 28 de mayo, se hizo por primera vez el Comité de Justicia Transicional, donde quedaron plasmados otros compromisos y ninguno se ha cumplido. ¿Qué ha pasado con los albergues? ¿Qué ha pasado con el Centro Regional de Atención? En el centro de Cartagena se está atendiendo de una forma infrahumana, cierro comillas, aseguró Orlando de la Rosa, líder de la toma. Este es entonces un claro ejemplo de la situación que está viviendo el país. En materia de garantías, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, en casos de violaciones de derechos humanos, el deber de reparar es propio del Estado. En este orden de ideas, es claro que la participación del Estado debe ser mucho mayor. La necesidad que tienen los colombianos desplazados por el conflicto armado va mucho más allá del apoyo y las oportunidades que están siendo brindadas actualmente por el gobierno. El derecho internacional humanitario en Colombia, que actualmente se encamina en la reparación de víctimas del conflicto, se enfoca fundamentalmente a la restitución de tierras,
Sin embargo, y a pesar de sus sutiles intentos de avanzar, no se ha logrado culminar su desarrollo, si no se culmina el proceso de paz que se está gestando en La Habana. De igual forma, se han encontrado fallas en la ley que quitan credibilidad al Estado colombiano y su intención de reparar el daño. También suponen ofrecer asistencia a las personas en condición de desplazamiento y las comunidades receptoras en donde se ubican. Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades del gobierno nacional responsables de la atención a los desplazados y fortalecer los esfuerzos del gobierno de Colombia para prevenir el desplazamiento. Pero estas anteriores medidas no han sido llevadas a cabalidad y las poblaciones en riesgo se siguen preguntando cuándo será justicia.